Hola Águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al número 22 de Domingos de Águilas, de vuestros Domingos de Águilas. El número 22 en el que te voy a hablar hoy, vamos a hablar un capítulo súper especial. Recordar que el pasado domingo hablamos sobre el tema de la humanización y hoy este domingo vamos a continuar con esa línea porque el siguiente capítulo de Dime cómo puedo ayudarte, el siguiente capítulo es empatía. Estas dos frases unidas hacen un equipo totalmente espectacular. Un equipo que lo que van a hacer es cuando introduces estas dos palabras en tu día a día, en tu vida, lo que van a hacer es que tu vida sea increíble y vas a conseguir con eso que la vida de los demás lo sean también. Hola María, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar ahí, muchísimas gracias. Decía que vamos a hablar hoy en el capítulo, vamos a continuar la misma línea del capítulo anterior, del domingo pasado, en el que hablamos de humanización, y hoy vamos a hablar sobre la empatía. Vamos a potenciar esta palabra en nuestra vida. Te voy a dejar en este vídeo, hola Isabel, buenos días, te voy a dejar en este vídeo tres aspectos, tres pasos que tienes que dar para potenciarla, pero sobre todo vamos a ver al final del vídeo 5 cosas que nunca debes hacer, porque de esa manera dejarás de ser empático. Hola Julián, buenos días. Dejarás de ser empático. Entonces, recordar, humanización, que es lo que vimos el domingo pasado, y empatía van a formar un equipo increíble que van a hacer de nuestra vida una vida espectacular. Y eso se va a reflejar fuera. Eso vamos a hacer que los demás sean entendidos, sean escuchados. La empatía es una palabra que es fundamental porque te va a llevar a entender muchas, muchas acciones que ves en la gente que está enfrente de ti. Muchas acciones que incluso te han hecho desconectar de esa persona porque no entendías por qué lo hacía, incluso te has molestado con ella. Cuando empiezas a ser una persona empática, lo que haces es ponerte, evidentemente te pones en el lugar de esa persona, eso es la empatía. Entonces empiezas a entender por qué esa persona ha reaccionado ante determinado problema, ha reaccionado de esa manera. Y eso te va a ayudar a limar asperezas con esa persona. Al final del vídeo vamos a hacer un pequeño ejercicio, te voy a poner un pequeño ejercicio para que veas la capacidad que tiene la empatía para mejorar tu relación con los demás y de esa manera hacer que esa persona que está enfrente, esa persona con la que digamos no hay feeling, empiece incluso a verlo, que empiece a dejar de haber esas rencillas. Hola Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la lectura. Bueno, antes de nada, me gustaría empezar qué es la empatía, ¿no? ¿Qué dice el diccionario sobre la empatía? Dice, la capacidad de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. Esto es la empatía, y de esto vamos a hablar. Si tenéis ya el libro por ahí, si tenéis esta segunda edición, una segunda edición revisada, que recordar, exclusiva a través de la página web, lo podéis abrir ya por la página 135, porque ya sabemos, evidentemente nos vamos a saltar un poquito del capítulo, porque ya sabemos que la empatía es beneficioso para nosotros, que la empatía va a mejorar la vida de los demás, que la empatía es, como te he puesto la definición, el ponerte, ¿no?, en el zapato del otro, meter el pie en el zapato del otro para comprenderlo. Entonces vamos a pasar directamente a los tres aspectos que son súper necesarios para potenciarla, para potenciar la empatía. La empatía es como un músculo. La empatía es un músculo. Si un músculo tú dejas de ejercitarlo, ese músculo pierde tono muscular, ese músculo se va haciendo más delgado y ese músculo se empieza a atrofiar. Pues la empatía es lo mismo. Nosotros tenemos un nivel de empatía que si dejamos de practicarlo, ese nivel de empatía baja. Con estos tres aspectos vas a potenciar ese músculo, esa empatía, vas a hacerla cada vez más grande. Y luego, sobre todo, con los 5 aspectos que nunca debes emplear, vas a hacer que tú tengas un nivel empático totalmente increíble. Buenos días, Francisco Infante, también para ti. Dejadme un comentario desde dónde estáis escribiendo, así os sitúo un poquito en el mapa para ver de dónde me estáis escuchando. Bueno, pues si os parece, en la página 135 empieza ¿Cómo potencias la empatía? Os leo. Podemos aplicar la empatía y potenciarla con 3 sencillos pasos. Pasos que por este orden sería escuchar, recapitular y expresar.
Aplicando estos 3 sencillos pasos vas a poder empatizar con los demás de una manera mucho más fácil y efectiva. Vamos con el primero. El primero es escuchar. Esto es importante, es escucha de manera activa lo que te está transmitiendo la otra persona. ¿Qué quiere decir de forma activa? Hazlo de forma abierta, siendo receptivo e interesándote por lo que te cuenta. Escucha atentamente lo que te está expresando sin desconectar de la conversación y hazlo en silencio. Esto es súper importante, hay que dejarles hablar. Hazlo en silencio, deja que se exprese sin interrumpirle y permítele incluso que se desahogue si así lo necesita. Cuida mucho tu lenguaje no verbal, de eso vamos a hablar luego un poquito más adelante. Ese del que hemos hablado antes, cuida mucho de no expresar poco interés, evita, por ejemplo, mirar el reloj, eso demuestra que tienes prisa, que no te interesa y que quieres que acabe. Cuida mucho ese lenguaje. El segundo aspecto sería recapitular. Una vez que hemos escuchado, a la persona expresarse, vamos a recapitular. ¿Qué es recapitular? Cuando la otra persona ha finalizado, nunca antes de exponer su situación, haz una recapitulación verbal, es decir, hazte un resumen en tu cabeza sobre las ideas más importantes y relativas que has escuchado en el paso anterior y devuélvele un resumen organizado de lo esencial que te ha transmitido, usando, esto es súper importante, las mismas palabras clave que él ha usado. De esa manera va a sentir que le hemos prestado atención, que le hemos escuchado y que nos estamos preocupando de él. Y como último paso, una vez que ya hemos escuchado y recapitulado, ahora sí vamos a expresarnos. Ahora sí es el momento de expresar lo que queremos decirle y gracias a las dos fases anteriores, el otro individuo los ha sentido escuchado y atendido, posibilitando así que con esa confianza que le hemos creado esté más receptivo y abierto. Si durante el primer paso, al escucharle, le creamos desconfianza con nuestro lenguaje no verbal o le hemos escuchado y no podemos hacer una buena recapitulación, no habremos creado en él la confianza suficiente para que cuando nos expresemos le podamos ayudar. Además, no le vamos a beneficiar absolutamente nada, al contrario, va a quedarse con la sensación de que le ha estado contando sus inquietudes y preocupando a alguien que no le interesaba lo más mínimo. Fijaros, estas son los 3 aspectos importantes a la hora de ser una persona empática. Tenemos que escuchar, y es importante en ese punto escucharlos como te decía, con una actitud abierta. Quiere decir que no desconectes, quiere decir que prestes atención y sobre todo que no le interrumpas. Muchas veces las personas cuando tienen algún problema, cuando necesitan el contar algo, simplemente necesitan desahogarse. Entonces tienes que dejar en ese caso expresarse, tienes que dejarle que se exprese, tienes que dejarle que se abra, ¿no?, a sus sentimientos, a cómo se siente. Y tú simplemente tienes que escuchar. Una vez que ha terminado, vamos a la parte de recapitular. Te tienes que hacer un resumen, tú te vas a ir haciendo el resumen de lo que te está contando, qué le preocupa, qué no le preocupa. Y cuando tú, con palabras claves, con las palabras clave que él te ha dicho, le haces un pequeño resumen, nada, simplemente eso es para que esa persona vea que te has preocupado. Eso ya, simplemente con eso, ya le va a hacerse sentir mejor. Entonces, una vez que recapitulas, es la hora de expresarse y de intentar ayudarle o no. ¿Esto qué puede suceder? Que a veces no necesitan simplemente que les digas absolutamente nada, simplemente necesitaban desahogarse. Y ya lo has conseguido, escuchando de una manera activa. Entonces, ahora ya es el momento, sí, si necesitas decirle algo, pero cuidado, ahora vamos a ver 5 puntos que no debes tocar absolutamente nunca, ¿vale? Pero sí es importante que si a la hora de expresarse, eso que has conseguido con los 2 puntos anteriores, ¿qué va a ser? Pues él se va a sentir escuchado y él se va a sentir que esa persona está interesada por ayudarle. De esa manera va a encontrarse más abierta a que posiblemente le puedas dar una solución. Si esa persona ve que has estado escuchando y que has estado con tu mente en otro lado o que realmente no le has atendido, pues esa persona se va a cerrar más. Entonces has dejado de ser una persona empática. Y te decía que hay 5 puntos, estos 3 puntos van a ayudarte a potenciar tú y ayudar a esa persona a que se sienta mejor, vas a ser de una manera más empática. Pero te decía que hay 5 puntos que nunca debemos tocar, hay 5 puntos que tenemos que cuidar mucho, porque si los empleamos vamos a crear más desconfianza, vamos a crear más preocupación y vamos a hacer sentir peor a esa persona. El primero de todos, ya te lo he dicho varias veces en la lectura, cuidado con el lenguaje no verbal. Si no cuidas, el primer punto es
que nunca debes tocar es no cuidar tu lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es lo que dicen tus gestos, es lo que dice tu cara, cómo reaccionas. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces nosotros verbalmente estamos diciendo una cosa, pero con nuestro lenguaje no verbal estamos indicando la contraria. Y esto puede provocar más malestar en esa persona. Mirad, dejadme que os cuente una pequeña anécdota que a mí me pasó en un parking. A mí me pasó en un parking que, de hecho, fue en el parking del trabajo. Bueno, pues que yo llegué, aparqué mi coche y subí a mi puesto de trabajo. Y ahí me dice una compañera, dice, Rafa, ¿tú no tenías un Citroën oscuro? Digo, sí, dice, pues es que, dice, tienes un golpetazo en la parte delantera. Digo, joder, pues yo no lo tenía cuando llegaba. Entonces, nada, me bajé al parking a verlo y efectivamente tenía un golpe, alguien dando marcha atrás, o bueno, no sé cómo sería, pues había levantado el paragolpes, había doblado totalmente la matrícula. Bueno, pues entonces yo en ese momento, pues fui al personal de seguridad que hay allí para ver si había alguna cámara, porque no me habían dejado ninguna nota ni ningún teléfono para poder hacer un parte, simplemente, y ya está, ¿no? Entonces fui al personal de seguridad para ver si había alguna cámara, para ver qué coche había sido para poder localizarlo. Bueno, pues el señor que me encontré verbalmente me estaba explicando que no había ninguna cámara, verbalmente me estaba diciendo que lo sentía, pero eso, que no había ninguna cámara, que no había manera de localizar a esa persona, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que con su lenguaje no verbal me estaba diciendo, me importa una mierda, con perdón, me importa una mierda lo que me estás contando. ¿Por qué? Porque no hacía más que mirar el reloj. Según me estaba hablando, miraba el reloj. Según me estaba hablando y mirando su móvil directamente. El lenguaje verbal a mí me estaba indicando eso, que no le importaba absolutamente nada mi problema. Yo ahí necesitaba una solución, ¿no? Necesitaba, porque yo me encontraba mal. Y yo fui a esa persona para ver si me lo podía solucionar. Bueno, pues esa persona, además de que yo me encontraba mal, yo me fui todavía peor. ¿Por qué? Porque me sentí incomprendido, me sentí que habían pasado de mí. Entonces es importante que cuidemos mucho el lenguaje no verbal a la hora de intentar ser empáticos con una persona. Si una persona te está contando algo y tú estás a la vez recogiendo, está indicando que tienes prisa, está indicando que quiere que termine ya porque te quieres ir. Igual que si miras el reloj. Entonces, presta mucha atención al lenguaje no verbal, al lenguaje corporal, porque muchas veces dice muchísimo más de lo que dice tu propia boca. El segundo punto, no le quites nunca importancia a lo que te está contando, porque a lo mejor, pues como ese señor, a lo mejor para él no era importante, pero para mí sí. Entonces nunca quites importancia. Nunca digas frases coletillas como, si eso no es nada. Bueno, pues no será nada para ti en ese momento, pero para mí está siendo mucho. Para mí está siendo importante. Y el que para ti no sea importante, bueno, pues me está afectando. Entonces, nunca quites importancia. El segundo punto que debes evitar es el que le quites importancia a una situación de otra persona. Ahora, María José, buenos días. Que le quites importancia. Cande, buenos días también para ti. El segundo punto que te decía que debes evitar siempre es el que le quites importancia. Porque ya te digo, para ti puede que no sea importante, pero para la persona que lo está sufriendo posiblemente sí lo sea, seguramente sí lo sea, por eso se encuentra mal. Entonces recuerda, el primero, cuida tu lenguaje no verbal, y el segundo, nunca quites importancia a lo que le pasa a otra persona. El tercero, ridiculizar sentimientos. Muchas veces, en plan gracioso, no porque quieres hacer daño, pues dices una coletilla, ¿no? Y eso, imagínate, si estás pasando por un momento complicado, a lo mejor el intentar ser gracioso o intentar, simplemente lo haces por ayudar o lo que sea, pues es como si le echas un poquito de tierra, de un poquito más de tierra encima. Entonces, no intentes ridiculizar sentimientos, aunque sea por hacer la gracia. El cuarto punto que nunca debes hacer a la hora de ser empático, a la hora de escuchar a una persona, es juzgarla. Nunca. Simplemente, muchas veces lo que decía al principio del vídeo, al principio del directo, muchas veces solo necesitan ser escuchados, ni siquiera tienes que decir dos palabras para animarles, simplemente ellos necesitan desahogarse. Y entonces, muchas veces cuando juzgamos, les estamos también torpedeando. Nunca digas frases como, si es que siempre te pasa lo mismo. Bueno, pues si a lo mejor él ya sabe que siempre te pasa lo mismo, tendrá que poner todas las acciones necesarias para que eso ya no sea así. No hace falta tú que le recalques que siempre le pasa lo mismo. Tenía otro ejemplo por aquí
pues no, sí, así no vas a conseguir nada, por ejemplo, ¿no? Así no vas a conseguir nada, estando así no vas a conseguir nada. Para decir eso es mejor que te calles, es mejor que se haya desahogado y no le digas así no vas a conseguir nada. Simplemente necesitan desahogarse, simplemente necesitan que no les juzguemos. Ese es el cuarto punto. El quinto punto, el último punto es intentar animar sin más. O sea, pues más o menos es lo mismo. Ánimo, que todo esto pasa seguro. Bueno, pues seguramente, eso pasa seguro, es una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? Que nunca nos anclemos en el pasado. Pero hay momentos en los que esas frases no se pueden decir. Ánimo, que esto pasa seguro, ya, esto son 2 días. Tú dile eso a una persona que ha perdido un ser querido, por ejemplo, o una persona que acaba de terminar una relación mal. Pues para él es súper importante, esto no va a pasar en 2 días, tendrá que pasar ese duelo, tendrá que superarlo, tendrá que aprender a sanar esa herida. Entonces, evidentemente, nada dura una eternidad, pero muchas veces eso nunca pasa y tienes que aprender a convivir con ello, como la pérdida, por ejemplo, de un ser querido. Nunca vas a dejar de pensar en alguien que has querido mucho, que se ha ido a otro plano, que se ha ido, que nos ha dejado, ¿verdad? Simplemente tienes que aprender a convivir con ello, tener la actitud correcta. Entonces, nunca intentes animar sin más, porque le vas a echar más tierra encima a esa persona. Bueno, pues estos realmente son 8 puntos, los 8 puntos que es importante a la hora de ser empático con una persona. Recuerda, para potenciarla, escucha a esa persona, recapitula lo que te ha dicho y que note que te estás preocupando de ella. Y luego ya exporle, pero déjale hablar primero. Y luego los 5 pasos. Recuerda los 5 pasos que nunca debes hacer cuando una persona necesita ser escuchada, cuando una persona necesitas que sea empática con ella. Y es, no cuidar el lenguaje no verbal. El segundo, quitarle importancia. Nunca ridiculizar, nunca juzgar y nunca intentar animar sin más, simplemente por el hecho de dar coletillas a esa persona. Bueno, pues este es el capítulo empatía en el libro, que como te decía al principio, si lo unes al capítulo anterior, al Domingo de Águilas anterior, en el que hablábamos sobre la humanización, vas a crear una persona increíble dentro de ti que vas a ser capaz de reflejar lo mejor hacia el exterior, hacia esa persona que necesita que la escuches. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué te parece este Domingo de Águilas? ¿Crees que eres una persona empática? ¿Crees que puedes mejorarlo? Potencialo de verdad. Te decía que te iba a proponer algo, ¿no? Te iba a proponer un pequeño ejercicio que hicieras durante esta semana, por ejemplo. Y es que pienses en esa persona en la que, pues no, como te decía, no hay ese feeling, a lo mejor, que hay esa persona que algo te rechina de él, ¿no? De algo que no te gusta. Intenta, hola Charo, ¿qué tal? Buenos días. E intenta ser empático con él. Intenta ponerte en su lugar. ¿Qué es lo que no te gusta de él? Intenta pensar, situarte dentro de él para saber por qué reacciona de esa manera. ¿Por qué te dijo eso? Inténtalo. Esto es como si estuvieras viendo una película. Si estás viendo una película, métete dentro de un personaje, métete dentro de ese personaje e intenta desengranarlo, intenta decir, pues reacciona de esta manera, reacciona por esto está haciendo eso. Es importante, ¿no? El pensar, porque muchas veces juzgamos a personas, muchas veces nos ponemos a juzgar personas y decir, esto no me ha gustado, este tío es de tal manera, o esta persona es de tal manera por esto, y por esto no me ha gustado. Pero, si le damos un poquito más de vuelta, si damos la vuelta al calcetín y vemos por qué está haciendo eso, muchas veces nos vamos a sorprender. Entonces piensa en esa persona que te rechina un poquito e intenta ser empático con él. No hace falta ni que la escuches, ni que se le digas que vas a hacer este experimento con él, pero intenta ver por qué está reaccionando, por qué está haciendo lo que esté haciendo de determinada manera. Y a lo mejor cuando termines ese ejercicio y empieces a ser un poquito empático con él, a lo mejor empiece a rechinar un poquito menos y empiece a haber un poquito más de feeling. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido este Domingo de Águilas, ya número 22, 22º Domingo de Águilas, en el que estamos juntos y estamos hablando hoy sobre empatía? Al final de cada domingo yo siempre me quedo con una frase que represente este capítulo. Y a mí hay una frase de Oprah que me gusta mucho, de hecho viene aquí en el libro, la tengo en la página número 123, la tengo por aquí apuntada, y quiero leértela. También me gustaría que me dejaras
un comentario, que me dejaras una frase, que me dejaras algo que te ha impactado de este Domingo de Águilas. Si alguno de esos 8 puntos que hemos tratado hoy, me gustaría que me dijeras qué te han parecido, si alguno te ha gustado más que otro, si alguno quieres hacer más hincapié sobre una explicación o cualquier cosa. Este es tu Domingo de Águilas y estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para escucharte y responderte. Y también me gustaría que me dejaras una frase como esta, ¿no? Una frase como la que nos deja Oprah, vamos, una cita que dice: lo que más quiere la gente es que los vean, los escuchen y los comprendan. Simplemente, muchas veces solo necesitan ser escuchados y ser comprendidos. Y eso es una manera de ser empático. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad por haber estado un domingo más aquí. Gracias de verdad. Te recuerdo, por aquí abajo te dejaré la página web. Si todavía no tienes, dime cómo puedo ayudarte. Si todavía no tienes este tomo o cualquiera de los otros 2 de la trilogía, dime cómo puedo ayudarte. Es el momento de tomar acción y emprender ese camino hacia ese bienestar que desate el potencial que tienes dormido. Por aquí abajo también te dejaré la página web, como te he dicho. También dale a me gusta, dale a suscribirte si luego lo vas a ver a través de YouTube, para que te pueda avisar, para que pueda avisarte cuando lance uno de mis vídeos. Lanzo vídeos casi diariamente para ayudarte a alcanzar ese bienestar que mereces, ese bienestar que persigues, ese bienestar que está muchísimo más cerca de lo que piensas. Gracias de nuevo por estar un domingo más allá. Espera, María, Rafa, cuando puedas podías orientarnos sobre los trastornos narcisistas. Gracias. Bueno, pues le damos una vuelta, María, porque sí, eso es un tema importante, sí, o sea que le doy una vuelta. Cande García, me ha gustado la parte de ponerte un poco en el sitio del otro. Gracias. Claro, es que es súper importante. Trata a los demás. Cande, esto es la frase, hay una frase que es: trata a los demás como te gustaría ser tratado. Simplemente es así. ¿Cómo te gustaría a ti ser tratado en la vida? Pues igual, hazlo tú y recibirás exactamente lo mismo. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar un domingo más aquí. Y termino como siempre. ¿Y tú, vives o sobrevives? Elige siempre, siempre, siempre vivir, y vivir en mayúsculas. Gracias, nos vemos. Chao, chao.